Descubrí a mi esposa haciendo sexo en un auto, confronté al tipo, lo golpeé y terminé arrestado. Mi nombre es Héctor y soy un puertorriqueño de 47 años. Mi futura exesposa, Debbie, y yo estuvimos casados durante 26 años y juntos por 30. Nos casamos en el último año de la preparatoria cuando ella quedó embarazada de nuestro primogénito. Tuve la suerte de conseguir un trabajo en UPS justo después de graduarme. Ella proviene de una familia irlandesa tradicional y al principio me odiaban, pero los conquisté. A los 27 años ya teníamos 5 hijos, 4 niñas y un niño. Tuve suerte de que el niño fuera el primero. Discutíamos sobre el dinero, métodos de disciplina y mi queja sobre la falta de sexo. Entendía que teníamos 5 hijos y que podían ser muy agotadores de cuidar. Con los años, éramos la única pareja casada en nuestro grupo de amigos. Todos los demás se divorciaron. De nuestros 7 amigos casados, 5 divorcios fueron causados por la infidelidad de la esposa, 1 por la infidelidad del esposo y el último porque ella puso a su esposo en la friendzone. No me oponía a que mi esposa saliera con sus amigas recién solteras, pero eso siempre terminaba en una gran pelea sobre que yo la controlaba, la mantenía prisionera o que era mi muñeca sexual. Todo ese discurso me tomó por sorpresa. Cuanto más salía con ellas, más resentida se volvía. Los niños lo notaron. Recuerdo a mi hijo y a 2 de mis hijas discutiendo con ella cuando llegué a casa, y aunque entendía su frustración, regañé a mis hijos por gritarle a su madre. Cuando se fueron, confirmé el problema y ella me dijo que la veíamos como una esclava. Le pregunté de dónde venía eso, pero me dijo que lo olvidara y se alejó. Recuerdo el día del descubrimiento con tanta claridad. Debbie estaba fuera con sus amigas, yo estaba cocinando en la cocina y los niños veían Train to Busan. Mis 3 hijos mayores vinieron a la cocina. Pensé que venían a revisar la comida, pero tenían una expresión preocupada. Antes de que preguntara cuál era el problema, mi hijo me dijo que creían que su madre estaba teniendo una aventura. Al principio, por supuesto, no lo creí, no quería creerlo. Les grité y les dije que iba a probar que estaban equivocados. Encendí la aplicación donde está mi iPhone y vi que ella estaba en un bar en las afueras de la ciudad. Subí a mi camioneta y me dirigí allá. Cuando llegué al bar, estaba lleno, pero vi a su grupo de amigas en una esquina, actuando como idiotas borrachas. Cuando me acerqué a ellas, se pusieron pálidas y sentí una sensación desagradable en el estómago. Como no la vi dentro del bar, salí y caminé por el estacionamiento. Había un auto en una esquina. Parecía que el hombre en el asiento del conductor estaba durmiendo, y pensé que era un amigo mío. Me acerqué al auto para preguntarle si había visto a mi esposa, pero cuando me acerqué, era obvio que estaba recibiendo. Cuanto más me acercaba, más reconocía a la mujer en el auto. Estaba prácticamente al lado de la ventana del conductor y ninguno de los dos me notó. Perdí la paciencia. Rompí la ventana, lo arrastré fuera del auto y no fui civilizado. Debbie gritaba lo siento una y otra vez. Yo le gritaba mientras lo pateaba. La policía llegó poco después y me arrestaron por asalto y agresión. Pasé 1 semana y media en el condado. Tuve que ir a la enfermería porque pensé que estaba teniendo un ataque al corazón, pero resultó ser síndrome del corazón roto. La noticia de lo que hice se difundió como pólvora, y eventualmente mi suegro pagó mi fianza. El hombre prácticamente estaba llorando cuando salí. Me pidió disculpas profusamente por las acciones de su hija. Durante el camino a casa, me dijo que había hablado con mi jefe y el representante del sindicato sobre la situación, por lo que aún conservaría mi trabajo. Me dijo que los niños habían estado quedándose con él y que Debbie estaba esperándome en la casa. Dijo que sabía lo que iba a pasar, por lo que había traído la camioneta. Tenía razón. Cuando llegamos a la casa, Debbie corrió hacia mí llorando e intentó abrazarme, pero la empujé tan fuerte que cayó al suelo. Me miró con asombro. Le dije que sacara sus cosas de mi casa y que quería el divorcio. Intentó resistirse, pero su padre la convenció de lo contrario. 1 hora después de que se fueron, mi suegra vino con los niños, y los abracé como si mi vida dependiera de ello. Ella también se disculpó por las acciones de su hija antes de irse. En mi estado, es obligatorio asistir a una terapia de pareja antes de que se otorgue un divorcio, lo cual, en mi opinión, es una completa tontería, porque no entiendo por qué tengo que ir a terapia si ella fue quien me engañó. Al principio de las sesiones, solo me sentaba allí escuchando sus excusas, culpando el hecho de que éramos padres jóvenes y que nunca había experimentado una vida salvaje. Se dejó llevar por sus amigas y pronto sintió que le faltaba algo, por lo que comenzó una aventura.
El consejero intentó varias veces hacer que fuera mi culpa. Me dijeron que debía haberle permitido extender sus alas de vez en cuando y que debía ver las cosas desde su punto de vista. Solo miré a la consejera y le pregunté si estaba fumando crack. Le pregunté a Debbie cuánto tiempo llevaba engañándome con él y me dijo que 4 meses, insistiendo en que él era el único. Luego le hice más preguntas. ¿Quién inició el sexo, tú o él? ¿Cuántas veces le hiciste sexo oral? ¿Terminó dentro de ti? Entre lágrimas, respondió honestamente, y yo estuve callado por mucho tiempo. El consejero trató de hablar conmigo 2 veces durante esto, pero levanté el dedo para pedir silencio. Pensé en todo lo que habíamos hecho antes y durante su aventura, las risas, las conversaciones, el sexo, todo. No había ninguna señal de que estuviera triste o enojada. Solo estábamos siendo nosotros mismos. Cuando finalmente hablé, mencioné las veces que tuvimos sexo durante ese periodo. Procedí a llamarla de todas las formas despectivas que se me ocurrieron. Finalmente, le dije que estaba manchada a mis ojos. Nuevamente, tanto el consejero como Debbie intentaron convencerme de que nuestra historia y relación podían superar este error, pero ya no quería escucharlos. Era como si no les importaran mis sentimientos al respecto, solo se trataba de perdonarla y de lo que podía hacer para superarlo y disculparme con ella por haberla hecho sentir como una sirvienta. Así que me fui. Este divorcio contencioso ha sido una larga batalla cuesta arriba durante los últimos 2 años. Debbie sigue intentando arreglar las cosas y todavía trata de que volvamos a estar juntos. No sé por qué, porque nuestras conversaciones son estrictamente sobre los niños, y cuando intenta hablarme de algo más, le cuelgo. Las reuniones familiares consisten en evitarla o no aparecer en absoluto. Nuestros hijos mayores se niegan a hablar con ella. He intentado hacer que pasen tiempo con su madre, pero se niegan, y he decidido respetar eso. Mis suegros están en mi casa semanalmente y sé que han estado intentando que su hija me dé el divorcio, pero ha sido un fracaso. Mi suegra ha sido especialmente dura con ella, llamándola rata tonta y chismeando sobre ella en su congregación. Tuve que pedirle que parara porque no quería que todo el pueblo supiera de nuestros asuntos. Durante el primer año, mi hijo y mi hija me crearon una cuenta en Tinder. Pensé que era una tontería porque soy un hombre de mediana edad con 5 hijos. Aún así, he tenido más de una docena de citas exitosas, lo cual ha sido un gran impulso de confianza. Recientemente conocí a alguien durante mi servicio comunitario emitido por la corte. Su nombre es Isabel, y era la supervisora de Habitat for Humanity. Es increíblemente hermosa y ganó el primer lugar en un concurso de dobles de Vanessa Marshall en una convención de telenovelas a la que asistió con su hija. Así comenzamos a hablar. A mis hijas les encanta ver General Hospital y me senté con ellas para verlo. Este es uno de los pocos momentos que tengo para pasar con ellas. Presenté a Isabel a mis hijos 6 meses después y de inmediato les cayó bien. Para hacer las cosas aún más incómodas, parece que mi hijo y la hija de Isabel se gustan. Sin embargo, Debbie no está soltando el pasado. De hecho, les ha dicho a nuestros 2 hijos menores que, eventualmente, volveremos a estar juntos. Tuve que decirle que dejara de decirles eso. Su padre está tratando de hacerla ver a un terapeuta, pero yo solo quiero que todo esto termine de una vez. No me arrepiento de mis años con Debbie. Tengo 5 hijos maravillosos con ella, y me convertí en un hombre responsable y construí una vida para ella. Mi único arrepentimiento es que arruinó 26 años juntos por una aventura. Me arrepiento de que ella pensara que me tenía de tal manera que yo simplemente iba a dejarlo pasar y aceptarla de vuelta. Sin embargo, la odio. Cuando me encuentro con su antiguo grupo de amigos por la ciudad, abiertamente los llamo rompehogares en lugar de por sus nombres. El amor y el respeto que tenía por ella desaparecieron cuando la encontré en ese auto. Siempre será la madre de mis hijos y nada más. Solo espero que algún día pueda aceptar eso. Actualización. Estoy cansado. Estoy sentado en el hospital, con mi tercera lata de bebida energética y esperando a que mi ex sea transferida a un hospital psiquiátrico. Mis hijas están en casa. Isabel está dormida a mi lado y no se ha separado de mí. Mi hijo ha estado con su madre desde que salió de la cirugía, y su novia también ha estado a su lado. El fin de semana pasado fue el comienzo de esta pesadilla. La semana anterior fue el preludio del aniversario de bodas número 55 de mis suegros, y me pidieron que llevara a Isabel, ya que ahora somos una pareja oficial. Amablemente me pidieron no llevarla a eventos anteriores para evitar tensiones, y yo accedí. Durante el último mes, mi ex ha estado un poco errática.
Tuvo varias altercaciones físicas con sus antiguas amigas, una terminó con la nariz rota, otra con un labio reventado, y la última fue empujada fuera de un Circle K. En cada ocasión, llamaron a la policía, y dado lo pequeño que es nuestro condado, solo la llevaron a casa de sus padres. Intenté decirles a mis suegros que la llevaran al hospital para una evaluación, pero todo terminó en una discusión acalorada. Al final, cedí. Debería haber insistido más. El sábado, todos llegamos a la fiesta de aniversario de mis suegros, y Debbie me pareció extraña. La llevé a un lado, y fue la primera vez que hablé realmente con ella en mucho tiempo. Le pregunté si estaba bien, y ella fingió una sonrisa mientras me decía que sí, pero la confronté, y comenzó a llorar un poco. Me dijo lo mucho que lo lamentaba. Dijo que no entendía por qué no les dijo a sus viejas amigas que se alejaran o por qué se dio a la presión. Me dijo que había destruido a nuestra familia y que ver cómo soy con Isabel solo la hacía extrañarme más, deseando haber apreciado lo que tenía. Cuando dijo eso, sentí miedo en el fondo de mi estómago, o tal vez era ansiedad. Debería haber seguido preguntándole si estaba bien, pero me tomó por sorpresa cuando Debbie se disculpó formalmente con Isabel por sus acciones y le pidió que me mantuviera feliz, porque yo era un buen hombre que merecía una buena mujer. Durante la fiesta, Debbie se acercó a cada uno de nuestros hijos y los vi haciendo las paces con ella. No sé qué se dijeron, pero la abrazaron y besaron. Estaban hablando y riendo, e incluso posaron para algunas fotos. Isabel y yo lo estábamos pasando bien, y por una vez, pensé en tener conversaciones cordiales con Debbie. A las 3 de la mañana, recibí la llamada. Mi cuñada gritaba en pánico, podía escuchar a mi suegra llorando, y luego escuché a mi cuñado tratando de decirme con calma que Debbie había intentado quitarse la vida y que iba en camino al hospital. Salí corriendo de la casa en pijama. Isabel y mis hijas no necesitaban preguntarme qué había pasado, ya que mi parte de la conversación lo dejó claro, y mis hijas estaban muy angustiadas. Debbie se cortó las muñecas y habría muerto desangrada si no fuera porque su hermano necesitó usar el baño en medio de la noche. Cuando llegué al hospital, mis suegros estaban destrozados. Perdió mucha sangre y estaba en cirugía para reparar las arterias. No debería haber llamado a mis hijos, pero mi mente estaba en otro lado. No fue hasta que vi a mi hijo caminando hacia mí cuando la realidad me golpeó, y luché por no llorar mientras le contaba lo que había sucedido. Llamé a mis otros hijos, y ya sabían. Mi hija menor los había llamado, y casi habían llegado al hospital. Estuvo en cirugía durante 6 horas, y mi suegro y yo donamos nuestra sangre porque el hospital no tenía suficiente de su tipo. Mi hijo no pudo participar en la operación, pero la observó. Mis hijas no estaban bien, especialmente mi hija mayor. Todo lo que repetía era pudo haber, debía haber y debería haber, y le dije que se concentrara en el presente y no en el pasado. Mis otras 3 hijas estaban caminando de un lado a otro, y cuando mi hijo salió del quirófano, nos dijo que iba a estar bien. Cuando lo abracé, se desplomó en mis brazos llorando. También quería llorar, pero tuve que ser fuerte por ellos. El domingo por la tarde, mi suegra encontró las notas de suicidio. Escribió una para cada uno de los niños y una carta gruesa para mí. En mi sobre estaban los papeles de divorcio firmados y una carta de disculpa de 8 páginas. La carta solo reforzaba lo que ya sabía, que nunca fue infeliz en nuestro matrimonio, sino que cedió a la presión de sus amigas, a quienes describió como un lavado de cerebro, haciéndola creer que era una sirvienta. Decía que estaba muy arrepentida por cómo me trató a mí, a los niños y por haber tenido esa aventura. Cuando Debbie despertó, al principio se negó a hablar. Solo miraba por la ventana. Así estuvo durante 2 días. Fue alrededor de ese momento cuando me pregunté si debía actualizar mi situación. Necesitaba una distracción. Luego, poco a poco, comenzó a reconocer a todos, pero estaba distante, casi como si estuviera decepcionada de seguir con vida. A medida que pasaban los días, no mejoraba, aunque estaba más conversacional. Debbie pidió hablar con Isabel a solas. Cuando salió, Isabel me dijo que Debbie le preguntó si me amaba porque podía ver que yo la amaba a ella. Isabel le dijo que sí, que me amaba, y que yo era el primer hombre con el que había estado desde que su esposo murió hace 15 años en Afganistán. Debbie va a ser ingresada en un hospital psiquiátrico para observación. El doctor le dijo a sus padres que podría estar allí 1 año, tal vez 2, antes de ser dada de alta. Puede que ya no sea mi esposa ni la mujer a la que dediqué todo mi amor, pero sigue siendo la madre de mis hijos, y me aseguraré de que se recupere por el bien de nuestros hijos.